Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de hoy, que va a ser sobre trabajos de fin de grado. En esta sesión la vamos a impartir el profesor Benjamín Iborra, perdón, y yo mismo, y vamos a estar apoyados por Esther Escriche. Para cualquier duda, ya sabéis, podéis utilizar el chat y Esther os atenderá. Y luego al final de la sesión, pues veremos las dudas que habéis tenido antes de pasar al profesor Iborra. Voy a impartir yo lo que es la primera parte y vamos a empezar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta primera parte? Vamos a ver las normativas que tenemos en la Universidad Complutense para trabajos de fin de grado, qué estructura debe tener el trabajo, qué aspectos formales, de tipos de letra, recomendaciones, de paginado, cómo se debe de citar, cómo debe ser la bibliografía, algunos truquillos que van a ser bastante prácticos para ver cómo podéis utilizar los diferentes estilos de citas y para cualquier duda de carácter formal, ¿a quién debéis acudir? Que ya os adelanto que es a las personas de biblioteca. Ya os lo dije, que para eso estamos los bibliotecarios. Cualquier duda de cuestiones formales, de cómo tener la bibliografía, cómo citarla, etcétera, pues estamos a vuestra disposición. Y finalmente vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, ¿por dónde deberíamos empezar si soy un alumno y tengo que hacer? Yo voy a hablar de TFGs, pero esto está orientado tanto a un trabajo de fin de grado como lo que sería también un trabajo de fin de máster. Pero por abreviaturas yo voy a hablar de TFGs. Bien, ¿por dónde empezaría si tuviera que hacer yo un trabajo de fin de grado y fuera alumno de la Complutense? Pues mirad, yo lo primero que haría sería buscar dentro de lo que es en Google. Un momentito, voy a bajar esto para aquí. Mira, yo lo primero que haría sería buscar en Google por lo que es trabajos de fin de grado. Entonces, si yo hago una búsqueda y busco por trabajos de fin de grado, pondría Docta Complutense. ¿Por qué? Porque Docta Complutense es el nombre que le hemos puesto a un depósito institucional, un archivo abierto de trabajos, vamos, de material académico de la Universidad Complutense de Madrid. El material que generáis estudiantes, que generan nuestros investigadores y también información de carácter institucional. Entonces, esto es un repositorio en el cual hay PDFs y vídeos, etcétera, de materiales generados por nuestro personal académico. Entonces hay un apartado dentro de este Docta Complutense que son los trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster. Si yo fuera a hacer un TFG o un TFM, yo pondría Docta Complutense, TFG o TFM. Si pinchamos aquí, pues iríamos directamente a la página de trabajos de fin de grado en Docta Complutense y como veis, podemos acotar, hay 3.000 y pico, 3.336 trabajos de fin de grado y podemos acotar por fecha, por autor, por título, pero quizá lo más interesante, por facultad o instituto. Si le damos aquí a facultad e instituto, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar aquellos trabajos que han sacado, algunos de los trabajos que han tenido las mejores notas en los últimos años y que los profesores han considerado oportuno que fueran subidos al repositorio institucional Docta Complutense. Entonces, por ejemplo, si yo soy un alumno de matemáticas, me metería en lo que es la Facultad de Ciencias Matemáticas, veo que hay 104 trabajos de fin de grado, de la gente que todos ellos son de notas de 9, de 10. Entonces, bueno, pues aquí vemos algunos de los trabajos y si pincháramos en un trabajo, podríamos ya ver directamente lo que es el PDF del trabajo. ¿Y por qué creo que es importante esto? Porque vais a ver cómo han afrontado compañeros vuestros antes que vosotros lo que ha sido la labor de elaboración de un TFG, cómo lo ha tratado, qué extensión tiene, en qué aspectos se ha fijado, cómo ha organizado la información. Yo creo que eso os puede ser muy útil antes de empezar a hacer vuestros TFGs. Bueno, esto sería lo primero por lo que yo empezaría. Vamos a seguir viendo alguna otra recomendación y lo segundo, por supuesto, la normativa. ¿Por qué? Porque los TFGs, frente a lo que eran hasta ahora los trabajos que os han encargado profesores y que habéis presentado a lo largo de vuestro grado, los TFGs o TFMs están sujetos a una normativa. Y en la Complutense, como somos, en vez de que haya una normativa, que es lo habitual en todas las universidades del mundo mundial, aquí
que somos más chulos, pues no tenemos una, tenemos 26 porque hay 26 centros. Entonces cada centro tiene su normativa propia. Y su normativa propia que es básicamente idéntica que la de la facultad de al lado. Básicamente es idéntica. Entonces yo empezaría por ver cuál es la normativa para los TFGs o TCMs de mi facultad. Entonces, disculpad, estamos viendo la normativa. Y aquí vamos a ver un ejemplo de normativa, que es el ejemplo de normativa de la Facultad de Informática. Entonces, son varios los aspectos que os dicen, y aquí os dice, por ejemplo, que la memoria debe incluir una portada que ha de estar normalizada. Y esta portada que ha de estar normalizada, esto es que no puede ser de otra manera, nada más que así, debe contener el título, los autores, el director del TFG, el codirector, el curso académico, la asignatura, etcétera, etcétera. Luego también os dice qué debe incluir esta memoria y os dice que siempre esta memoria ha de incluir un índice. Ha de incluir, en segundo lugar, un resumen y una lista de palabras clave. Ha de incluir también una introducción. Luego ha de incluir lo que es el TFG en sí y ha de finalizar siempre con una bibliografía. Os dice que debe ser de un mínimo de 25 páginas, etcétera, etcétera. Entonces, yo empezaría por ver algunos ejemplos y ver cómo lo han tratado. Bueno, aquí vemos un ejemplo que creo que es muy importante, que es el de la Facultad de Matemáticas. ¿Por qué? Porque además de unas notas muy similares a las que hemos visto en informática, tienen también una plantilla que os puede servir, independientemente de que seáis de geografía, historia, de cualquier sitio, os puede servir esta plantilla para la portada de vuestro TFG. Bien, aquí tenéis una plantilla que han colgado en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya a ver qué estructura ha de tener mi TFG. Y la estructura va a ser básicamente la que hemos visto que exigen en informática. Un TFG, es lo que os decía, no es un trabajo de los que habéis hecho en bachillerato, lo que habéis hecho cuando estabais estudiando el grado, etcétera, etcétera, para una asignatura. Ahí podíais hacer un trabajo pues con la extensión que estimabais oportunos, la portada la hacíais como creíais que era conveniente, poníais las imágenes o no según os parecía razonable, el tipo de letra utilizabais el que os daba la gana. Pues aquí no, chicos, aquí lo siento, que todo eso que teníais previamente lo dejéis en un cajoncito. Y para un DFG lo primero es que os tenéis que someter a unas normas que vamos a ver y a una estructura del TFG con unos apartados en un orden determinado, que es este que ven aquí. Tranquilos que esta presentación ya sabéis que la vamos a colgar y luego podéis ojearlo tranquilamente. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que tener un TFG es una cubierta. Y esa cubierta luego vamos a ver que ha de estar normalizada. Luego tiene que venir una página en la que aparezca un resumen y unas palabras clave y luego vamos a ver cómo se tiene que hacer, porque también eso está normalizado. Si queréis dedicarle el trabajo a vuestro papá, a vuestra mamá, a vuestros novios, a vuestros amigos más queridos, pues luego si hay una dedicatoria vendría a continuación. Luego vendría ya lo que es el TFG en sí. Y el TFG en sí, ¿de qué está formado? En primer lugar, por un índice. En segundo lugar, por el texto del TFG, la memoria en sí, que ha de tener siempre estas tres partes que os estoy comentando. La introducción, el desarrollo y finalizar siempre con unas conclusiones. Disculpad, me parece que hay alguien que tiene el micro abierto y está hablando. Entonces, os voy a pedir si podéis comprobar, porque hay alguna persona que se lo ha dejado abierto y está hablando y distorsiona un poquito lo que es, vamos, me distrae un pelín. Bueno, gracias. Bueno, dicho esto, tendríamos que la introducción, el desarrollo y unas conclusiones. Y luego finalizaríamos con una bibliografía y a continuación irían los anexos. Siempre en este orden. Bien, vamos a ir viendo ahora cada uno de los apartados. En primer lugar, la portada. Aquí tenemos en el centro una portada de un trabajo de alguien que no ha venido a esta sesión y aquí una portada FETEN. El mismo trabajo, pero con una portada FETEN. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que esta persona le ha puesto una imagen, porque a él ya le gusta mucho el diseño, y ha dicho, ay, pues le voy a poner una imagen. Ha puesto la información que veía oportuna y no, error.
tiene que ser tal y como viene aquí. Esto es, tenéis que seguir las normativas de vuestra facultad, no introducir imágenes salvo que estén autorizadas. Y no, por norma general, en la Complutense, la única imagen para la portada autorizada es el escudo oficial de la universidad, que también tenéis que ver desde dónde se descarga. Luego tendréis lo que es indicar la autoría, los datos que hemos visto, en qué facultad, cuál es el grado, quién es el estudiante, quién ha sido el tutor, etcétera, etcétera, y la fecha de presentación. Bien, siempre así, sosa. Nada de algo que digáis, ay, mira, yo voy a hacer una cosa muy bonita, que llame mucho la atención. Nada, nada. Lo que son los artículos académicos, lo que son las tesis doctorales, los TFGs y los TFM son sosos. Vamos a ver ahora mismo otras cosas que os van a ir introduciendo en esta SOSE. Bueno, después de la portada vendría la siguiente página y en la siguiente página hay que meter dos datos. El primero es el resumen o en inglés abstract. Os recomiendo que siempre tiene que ir un resumen de vuestro trabajo. Y este resumen yo os recomiendo que en una página lo pongáis en español y en otra página lo pongáis en inglés. Bien, vamos a ver ahora cómo tiene que ser un resumen. Mirad, un resumen es un resumen científico. Esto no tiene nada que ver con un resumen de los que hayáis hecho antes para una asignatura, para un trabajo de clase, los resúmenes que vosotros os hacéis. ¿Qué suele hacer una persona cuando quiere resumir algo? Es sacar las ideas más importantes y las conclusiones y resumirlas. No, pues esto no es un resumen científico. El resumen científico no tiene como objetivo resumir lo que se ha trasladado en el trabajo. El objetivo es informar sobre qué trata el trabajo y cómo se ha hecho ese trabajo. Esos son los pasos. ¿Por qué? Porque el resumen de tu trabajo ya lo hará el investigador que lo va a leer o la persona que va a leer el trabajo, no tú. Es imposible que en 400 palabras, que suele ser el máximo que se suele utilizar para los trabajos, para los resúmenes científicos, tú puedas resumir todo lo que has intentado decir en 40, 50 o 60 folios. Es que es imposible. Entonces ese no es el objetivo. ¿Qué es lo que se parecería mucho a un resumen? Si vosotros cogéis lo que es el índice de vuestro trabajo y a partir del índice desarrolláis un párrafo, un único párrafo de en torno a 400 palabras, ahí tenéis un buen resumen científico. Los resúmenes científicos, para que os hagáis una idea, hay una norma ISO internacional y una norma UNE a nivel aquí de AENOR, una norma AENOR aquí a nivel nacional, que dice cómo se tienen que hacer los resúmenes científicos. Entonces yo os extraigo algunas cosas. Un único párrafo, que no sean más de 400 palabras. La primera frase debe ser un resumen del resumen y luego no utilizar, por ejemplo, abreviaturas ni citas. Nunca debe haber ni una cita ni una abreviatura dentro del resumen. Hombre, si habláis de la ONU, no lo desarrolléis, pero o la FAO, cosas ahí, o si vais a decir SOE, no lo desarrolléis, pero por lo general no se deben utilizar abreviaturas. Errores frecuentes, las típicas coletillas. O sea, nunca empecéis vuestro resumen diciendo, este trabajo trata sobre... ¿Por qué? Porque todos los trabajos tratan sobre algo. No empecéis diciendo, el autor ha querido... ¿Por qué? Porque el autor siempre ha querido algo. Entonces, id directamente al grano. Bien, bueno, os lo recuerdo, tenéis que intentar no resumir el contenido del trabajo, sino informar sobre su contenido. ¿Vale? Bueno, junto al resumen, luego vendría una cosa debajo en la misma página que serían las palabras clave. Ah, se me ha olvidado una cosa importantísima. Esto anotároslo. El resumen siempre ha de ir precedido de la palabra resumen. Chicos, yo lo siento, pero así es la norma. Un resumen tiene que ir precedido de la palabra resumen. Y si lo ponéis en inglés, debe ir precedido de la palabra abstract. A ver, a ver. La palabra abstract. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Un ejemplo, un resumen, la palabra abstract. Las palabras clave, ¿qué serían? Serían las materias sobre las cuales trata vuestro trabajo. Esto es, aquellos términos que si los utilizara alguien buscando en Google o en un catálogo de una biblioteca o una base de datos, vuestro documento sería pertinente porque se ha incluido ese término como un descriptor de ese documento. Entonces, no deben de ser más de 6 o 7, yo creo que con 6 ya es suficiente,
Podéis ordenarlas o por importancia o por orden alfabético y ponerlas simplemente una detrás de otra con una coma. En inglés, si ponéis una página con abstract, ¿qué debéis poner? Las palabras clave deben ir también siempre precedidas de las palabras clave. Siempre tiene que aparecer el término palabras clave antes de las palabras clave. Y en el caso del inglés aparecería el abstract con el texto y luego keywords. Utilizamos la palabra keywords. Es lo que identifica las palabras clave en inglés. Bien, bueno, visto esto, ya hemos visto que el trabajo tiene una portada, que después de la portada viene una página con el resumen y las palabras clave que van precedidas de la palabra resumen y palabras clave, y que a continuación vendría una página que os recomiendo que sea en inglés con abstract y keywords. Una vez que hemos visto esto, ya vendría el índice, y el índice debe ser numerado y bien estructurado. Esto es, siempre indicando la página en la que empieza cada una de los apartados. Y cada uno de los apartados o subapartados tiene que estar claramente identificado. Luego vamos a ver cómo hacer esto con Word de una manera muy sencilla y muy fácil. O sea, lo digo porque unas locuras que suelen ocurrir es que cuando tenéis que terminar vuestro trabajo fin de grado, esto de sacar el índice os volvéis locos, o sea, es que os volvéis locos. Entonces, no os preocupéis, que es muy fácil hacer un resumen, un índice, perdón, y eso lo hace automáticamente Word y no os tenéis que preocupar absolutamente de nada y va a estar siempre al día. Y bueno, si hacéis un cambio y se cambia la numeración, esto se cambia, con lo cual no os preocupéis sobre esto. Pero tiene que tener este aspecto, ¿vale? Bueno, visto esto, después de la portada, el resumen y palabras clave y el índice, ¿qué vendría? Pues vendría el trabajo en sí. Y el trabajo en sí tendría estos tres apartados que veis aquí. Un trabajo, lo que es la memoria, va a tener bastantes apartados, bastantes como secciones, pero siempre la primera debe ser la introducción y siempre la última ha de ser las conclusiones. Siempre, pero esto en un artículo científico, en una tesis, etcétera, siempre una introducción. La introducción será en un par de páginas o una página en la que decís cuáles son los objetivos que os habéis marcado, qué resultados esperáis obtener y qué métodos vais a utilizar para vuestro trabajo. Eso es lo que sería la introducción. Luego vendría el grueso del trabajo, el grueso del TFG-TFM, que serían varios capítulos, varias secciones, pueden ser bastante extensas cada una de ellas, y luego la última de ellas siempre finaliza con una que se llama conclusiones. ¿Lo tenéis claro? Introducción y conclusiones siempre empiezan y finalizan, y entre medias van todos los apartados subsiguientes. ¿Vale? Bueno, ahora que ya hemos visto claramente con qué finalizaba el trabajo, después del trabajo que venía, ¿os acordáis? Vendría la bibliografía y después de la bibliografía, en caso de que utilicéis anexos, vendrían los anexos. Ya sabéis, después de lo que es el trabajo en sí, vendría la bibliografía y luego los anexos. Bien, vamos a ver unos consejos para la redacción. Buscar la información en fuentes fiables. Ya lo vimos el otro día. Entonces, ¿qué fuentes son las fiables? Pues las bases de datos, y además de las bases de datos, son también lo que sería el catálogo de biblioteca. El catálogo de biblioteca es que es una maravilla. Ya hemos visto algunas cosas del catálogo de biblioteca y qué os voy a decir, es que tenéis para un TFG-TFM la Complutense que os ofrece a vuestro servicio, os pone a disposición vuestra una auténtica maravilla. Tirad de ello, tirad de ello. Y luego lo que son las bases de datos específicas de vuestro tema. Eso hablad con los bibliotecarios de vuestra área, si trabajáis estáis estudiando en políticas, en matemáticas, en físicas, vais a la biblioteca, decís, oye, mira, me gustaría hablar con un técnico, un bibliotecario técnico. Bueno, pues estamos para eso, estamos deseando que vengáis. O sea que venga, os animo para cualquier duda que tengáis de carácter bibliográfico. Bueno, utilizar fuentes fiables. Luego, en segundo lugar, empezar a escribir cuanto antes. Cuanto antes y cuanto antes, no os preocupéis de lo que vais a escribir ni en el orden, pero empezar a escribir, porque eso os va a facilitar que os vayáis soltando. Haced esquemas, anotar ideas según vayan surgiendo, que luego las rellenaréis. Es lo bueno de poder utilizar los procesadores de texto. Lo dicho, el orden de escritura no os preocupe, ya lo organizaréis y no os preocupéis por los bloqueos, porque siempre va a haber bloqueos.
Es que escribir un trabajo científico no es fácil, es algo que cuesta y es algo que muchas veces estás bloqueado, que no se te ocurre nada. Bueno, es que eso es habitual. Lo que tenéis que tener muy claro es que no saléis de ese, no os desbloqueáis si no os pilla con las manos sobre el teclado del ordenador, si no os pilla intentando escribir. O sea que, pese a todo, tranquilizaros porque es normal, pero escribid. Bueno. Más consejos para la redacción. ¿Cómo ha de ser la redacción en sí? ¿Os acordáis cuando estabais en segundo de bachillerato y en lengua veíais cuáles eran las características del lenguaje científico-técnico? Pues así tenéis que escribir. Que a ti te gusta escribir de una manera muy barroca, muy rocambolesca, o utilizáis una cantidad de adjetivos. Bueno, es que qué barroco y qué bonito escribo, cómo me explayo. Pues eso está muy bien para escribir cartas al novio, para escribirle cartas a vuestra novia, para hacer una novela, pero no para un trabajo académico. Un trabajo académico debe ser conciso, debe ser claro, utilizando sujetos cerca del verbo, eliminando todo lo que sea innecesario, con formas impersonales, las formas verbales, utilizando la voz activa en vez de la pasiva, porque es más clara. No abusar de los incisos en las frases, que las frases no tengan ambigüedad. Todo esto, en definitiva, lo que son las recomendaciones para el lenguaje científico técnico. Bien, quien os va a leer quiere leer algo claro, quiere llegar claramente a vuestras ideas. No quiere que le mareéis con un estilo muy literario. Bien, bueno, dicho esto, vamos a centrarnos ya en lo que son aspectos formales. Bien, el primero de los aspectos formales que vamos a ver es qué tipo de letra. Uy, a mí me encanta empezar con el tipo de letra Times New Roman, luego sigo con el tipo de letra no. Un TFG, un TFM o un artículo académico, una tesis doctoral, con el mismo tipo de letra desde que empieza hasta que termina. Yo cuando me levanté a las 6 Tenéis que empezar así. Sí. Hay una compañera que tiene abierto el micro. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos. No, mañana. Mañana soy el primer grupo. Bueno, Porque la tía se ha tirado media vida hablando, bro. Pero yo lo voy a leer. Vamos, que la gente lo lee, o sea que. Voy a salir con el a leer. chicos, sí, se está oyendo a alguien. Bueno, sigo. Estábamos hablando del tipo de letra. El mismo tipo de letra. No podéis utilizar la negrita, algo que antes habéis hecho en otro tipo de trabajos y que a lo mejor una idea o una palabra la destacabais porque decís, ay, es que así destaca más lo que digo. No se puede utilizar. Eso de un párrafo con una negrita, un párrafo con otro tipo de letra para que destaque, no. Tiene que destacar por vuestra propia redacción, pero no podéis utilizar ni negritas, ni tipo, ni de este tipo. Hombre, cursiva, si es, por ejemplo, si vais a utilizarlo para lo que son ciertas cosas que deben ir por reglas de ortografía en cursivas, lo hacéis, pero no para destacar el texto. Bien, paginado. Todas las páginas deben ir numeradas, porque es muy importante que quien cita algo sepa a qué página debe acudir. Muy importante también que todas las imágenes y las figuras vayan numeradas, siempre numeradas. Si metéis también tablas o gráficos, todas las tablas y todos los gráficos numerados, bien, para que se pueda citar, para que alguien pueda acudir rápidamente a algo que le interesa a vuestro trabajo. Bueno, pues vamos a ver, después de haber visto todo esto, un ejemplo de lo que sería un TFG. Me meto aquí, aquí tenemos un TFG sosísimo, fantástico, qué bien lo ha hecho, de Pedro, un compañero vuestro. Entonces, aquí veis el ejemplo de un TFG con una portada, con nuestro cisne complutense, el escudo de la universidad. La primera página es el abstract, lo ha puesto en inglés y en español. La primera, ¿cómo aparece el resumen? Con la palabra abstract antes. ¿Cómo aparecen las palabras clave? Con la palabra keywords. Aquí lo tenéis el resumen y las palabras clave. Fantástico. ¿Qué vendría a continuación?
El índice no, pues vamos a ver si lo ha hecho bien. Mira qué bien lo ha hecho. El índice, aquí lo tiene, todo perfectamente estructurado, perfectamente numerado, ¿eh? Y con todos los apartados y subapartados. Bien, ¿qué vendría después de lo que es el trabajo? Ah, bueno, el trabajo, vamos a ver cómo lo ha hecho. ¿Por qué empieza su trabajo? Por una introducción. ¿Por qué finaliza su trabajo? Por unas conclusiones. Lo ha hecho estupendamente. Bien, y entre medias, ¿qué va? El trabajo en sí. ¿Eh? El trabajo en sí, y finaliza en conclusiones y empieza por una introducción. Como veis, solamente tienen una página y un par de páginas. ¿Qué va después del trabajo? La bibliografía. Y después de la bibliografía, ¿qué van? Los anexos. Perfecto, lo ha hecho perfecto. Vamos a ver ¿sí? La introducción, donde ha dicho cuál objetivo se marca, la estructura que le ha dado a su trabajo y el plan de trabajo. Esto es muy importante porque quien va a leer algo ve claramente, en primer lugar, con el resumen, si le interesa o no le interesa tragarse la lectura de todo el trabajo. Para eso están los resúmenes. Daros cuenta que se publica tanto a nivel mundial en cualquier área del conocimiento, y cuando digo que se publica tanto, es que es una barbaridad, que se publican miles de documentos al año. Entonces, un investigador con el título de una obra, si no llevara un resumen con unas palabras clave, le sería muy difícil meterse y perdería mucho tiempo si tiene que estar metiéndose en los trabajos, y si no tuvieran una estructura muy clara, sería una pérdida de tiempo enorme. Y si encima las cosas estuvieran redactadas con un estilo bastante rocambolesco, ¿qué os voy a decir para poder extraer las ideas? Entonces es muy útil. La ciencia es muy inteligente. Es muy útil. Utilizo unos tipos de letras muy claros, no los cambio para no cansar la vista, porque la gente tiene que leer muchísimo. Directamente la información siempre va precedida de un resumen en lo cual veo si me interesa o no me interesa, luego veo un índice muy claro y luego el primer apartado me está diciendo qué estructura tiene lo que voy a leer, o sea, cómo lo ha marcado, qué plan se ha marcado y luego cuáles son sus objetivos. Y luego al final unas conclusiones. Y entre medias digo, ostras, pues voy a ver, me leo todo el trabajo. Bien, bueno, aquí vienen las citas, luego veremos cómo hay que citarlas para la bibliografía y luego al final, si vamos hacia el final del trabajo, vemos que tenemos aquí las conclusiones, una única página con las conclusiones. Bien, y luego la bibliografía en el estilo de cita bibliográfico correspondiente. Estupendo. Y luego finaliza con los apéndices. Bueno, pues esto es un ejemplo de un TCG. Vamos a volver. Es importante que añadáis metadatos al documento. Luego veremos a qué nos referimos. Mirad, los metadatos es información que leen las máquinas, que no leemos las personas. Entonces, un documento de Word, por mucho que tú le hayas puesto el título, una persona en cuanto lo ve sabe que es el título. Pero los buscadores y las máquinas necesitan un metadato que diga el título del documento es esto y el autor del documento es esto. Por inteligencia artificial ahora mismo se ha avanzado muchísimo, pero esto otro favorece mucho la indexación automática de vuestros trabajos y de los trabajos académicos. Bien, dicho esto, vamos a ver. Mucho, los formales. ¿Cómo debéis citar en el trabajo para evitar los plagios? Mirad, un TCG o un TCM debe tener originalidad, pero está claro que en cualquier trabajo académico uno parte y se basa en lo que otros han dicho previamente. Entonces, no os preocupéis porque utilicéis información y palabras de otros, pero ojo, cuando se utiliza información y palabras de otros, que esa es la base de cualquier trabajo, lo que es importantísimo es que siempre citéis la obra a la cual estáis haciendo referencia y al autor al cual estáis haciendo referencia, porque si no es plagio. Y mirad, ya vimos el otro día que es muy fácil ahora mismo
y que hay herramientas, y los profesores de la Complutense tienen herramientas directamente para poder detectar si es plagio o no. Entonces, hombre, no hay ningún problema, lo único que tenéis que citar. Y vamos a ver cómo se cita a continuación. Hay dos tipos de cita, la indirecta y la textual. La textual es la que recoge palabras textuales de otro. Y la indirecta es cuando se recoge una idea de otro, pero no palabras textuales. La indirecta, lo que tenéis que decir es siempre decir según fulanito y ponéis luego la cita de ese fulanito en el estilo de citas que es según fulanito y entre paréntesis ponéis la obra, el año, etcétera, y luego en la bibliografía lo incluís. Y luego la cita textual siempre debe ir con comillas o hay otra posibilidad y es que vaya en cursiva en un sangrado. Esto es, como dice Gómez, dos puntos y luego en un párrafo va. Esta cada vez es menos usada, ¿eh? Esta segunda cada vez es menos usada. La que más se suele utilizar en los trabajos académicos es bla, 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 abres comillas, pones las palabras de la otra persona y luego pones Gómez, año 1925, tal. Y luego en la bibliografía ves cuál es la obra de Gómez que has citado. Bien, bueno, esto es un ejemplo. Siempre citar y normalmente la que más se utiliza cuando es cita textual, las comillas. Estilos de citas. No hay un estilo, es como la Complutense con las normas. No hay un estilo de citas para todos los ámbitos del conocimiento. No. Cada ámbito del conocimiento tiene uno o varios estilos de citas que se usan. Por lo general es uno. Entonces, por ejemplo, en el área de ciencias, en química se utilizan las de la ACS, la American Chemical Society. En física, los de la Asociación Internacional de Física. En matemáticas, el de la Asociación Americana de Matemáticas, la AMS. En biología, las Harvard. En derecho, se utilizan las de la APA. En economía, las de la Harvard Business Schools. En humanidades, las de Chicago, las de la Universidad de Chicago o la de la Asociación de Lenguas Modernas Americana. Y en medicina, en estilo Vancouver. Podría seguir, podría seguir, podría seguir. Y cada estilo de cita dice de una manera distinta cómo se va a citar una misma obra. ¿Veis aquí el ejemplo de un mismo libro, cómo se debe citar por MLA y cómo se debe citar por APA? En las normas APA y en las normas MLA. MLA que es de humanidades y APA que es más bien para ciencias sociales. Entonces veis que en el primer caso aparecen que empiezan los autores con apellido, coma, nombre. Pero en este caso del APA aparece el autor, coma, y solamente la inicial del nombre. No puedes poner en APA Peter, tienes que poner simplemente P. Punto. Bien, aquí que son editores, se pone entre paréntesis, aquí simplemente con una coma. La fecha aquí viene justo a continuación de los autores en la APA, pero sin embargo en MLA la fecha viene al final de toda la cita. Entonces ahora vosotros diréis, pues como yo tenga que aprender todo esto, vaya rollo. Bueno, tranquilos, porque hay una cosa que es esto que vamos a ver, que son los gestores bibliográficos, que os vais a tirar de los pelos de qué cosa tan maravillosa y que, bueno, vais a flipar cuando mi compañera, me parece que es Esther quien lo va a explicar o lo dé la semana que viene. Los gestores bibliográficos son una auténtica maravilla. Es una herramienta que os va a quitar trabajo, pero bueno, muchísimo. Es lo que utilizan los investigadores para ahorrarse tiempo y tener siempre organizada y recuperable la información que les interesa. Yo voy a dar unos ejemplos de un gestor bibliográfico ahora mismo para que lo veáis y luego, bueno, como lo vamos a ver la semana que viene ya en detalle. Mirad, esto te permite tener siempre las citas en el estilo que te vayan a pedir sin que tú te preocupes de nada. Las puedes insertar automáticamente en tu TFG, en tu artículo, etcétera, sin tener que volver a copiar. Y todo muy, muy sencillo. Vamos a ver ahora unos ejemplos de los gestores bibliográficos. Hay muchos. Zotero, EndNote, RedWords, Mendeley, hay muchos. ¿Cuál es el mejor? Pues mirad, aquí no hay un Maserati y los demás son SEAT, Renault y yo qué sé, y Hyundai. No, no hay Maserati y lo otro. Aquí son todos muy similares.
Entonces yo, por ejemplo, he utilizado mucho Mendeley y ahora estoy utilizando Zotero. RefWorks es otro que es muy, muy utilizado. En la Complutense os solemos dar cursos sobre Mendeley, Zotero y RefWorks. Son los tres gestores bibliográficos que más trabajamos, pero hay otros. Entonces esto es, bueno, pues al gusto de cada uno. Pero vamos a ver ahora el ejemplo de cómo debería ser el uso de un gestor bibliográfico. Mirad, nos vamos a meter en Zotero. Y esto es la versión de Zotero porque hay una versión que es online y otra versión que es descargable. Esto conviene tenerla, tú te identificas como usuario en ambas. Si es por la Complutense, pues vas a tener acceso a más cosas. Con el correo institucional vuestro tenéis acceso a más potencialidades que si es la versión gratuita. Bueno, ambas son idénticas, ambas se interrelacionan y lo que sí es muy importante es que cuando os descarguéis vuestro gestor, al descargarlo e instalarlo, le digáis que sí queréis que tenga un plugin para Chrome, para vuestro navegador, y que sí queréis instalar también un plugin para Word, para el Office. Eso es muy importante porque es la base de quitaros luego trabajo. Aquí tenemos lo que sería Zotero, que es un gestor bibliográfico. ¿Y qué tienen los gestores bibliográficos? Pues tienen tres apartados. El de la izquierda es donde tengo lo que serían las carpetas en las cuales yo organizo mis documentos. En el centro es donde veo los documentos que hay en una carpeta en concreto. Estas carpetas las puedo mover, las puedo renombrar, las puedo crear, las puedo borrar, etcétera, etcétera. Bien, tengo una papelera que puedo recuperar cosas de la papelera. Aquí vemos que estamos en la carpeta examen y hay estos documentos. Si pincho un documento, automáticamente aquí a la derecha me sale la información de este documento. Entonces aquí me dice que esto es un libro, que el título es tal, que el autor es tal, la fecha, la editorial, el número de páginas, las materias, etcétera, etcétera. Una información bastante útil. ¿Lo veis? Bueno, vamos a ver ahora mismo cómo puedo yo cargar información aquí. Me voy a poner en esta otra carpeta que está vacía. Yo he creado una carpeta, imaginaos que yo estoy haciendo un trabajo o soy un estudiante y tengo varias asignaturas. Pues yo me crearía tantas carpetas como asignaturas. Incluso me puedo crear tantas carpetas como dentro de cada asignatura de los diferentes temas de esa asignatura. Entonces, tengo varias carpetitas. ¿Y cómo meto la información? Imaginaros que yo he estado navegando por internet y me he encontrado, pues, esto no, vamos a ver, disculpad, me había metido en otra cosa. Me he descargado estos documentos, estos PDFs de bases de datos. Son PDFs que me interesan muchísimo. Me lo recomendó el profesor, luego he visto 2 o 3 que también me interesaban y dije, uy, qué bien me vienen esto. Y los tengo aquí. Bueno, el nombre es 66519, 66969, bla, 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 bla. Yo ahora mismo tengo muy claro qué es eso, pero os aseguro que dentro de 3 días ya no sé qué es, ni qué no es, ni siquiera si lo había descargado o no lo había descargado, porque se nos olvida. Y por mucho que me lo haya metido en una carpetita, luego ya no encuentro ni dónde estaba la carpetita. Pues fijaros qué maravilla. Según me los he descargado, hay dos maneras de alimentarlo. Una es esta y otra es automáticamente, que lo vamos a ver luego desde el navegador. Me los he descargado a mi disco duro y ahora los arrastro y fíjate, ahora arrastrándolos, simplemente por haberlos arrastrado, veo que aquí ya tengo los documentos, pero esto está trabajando y haciendo cosas y está transformando el nombre de texto del artículo, le está transformando en otras cosas. ¿Pero qué es esto que me está haciendo? Pues mirad, esto es la maravilla de estas cosas. Cerramos aquí y entonces fijaros lo que me ha hecho. Lo que me ha hecho es directamente de esos documentos que he metido y que tenían un nombre raro, el nombre de un fichero PDF, me ha extraído automáticamente el título, el autor, pero además toda esta información. Por ejemplo, si pincho este, pues fijaros lo que tenemos. Me dice que es un artículo de revista, el título, los autores, cuál era la revista, la fecha de ese número,
el volumen, el número en concreto, que es el 2, las páginas, la abreviatura del nombre de la revista. El DOI este es un número como el ISBN de un artículo de revista, es el número que identifica a un artículo en concreto a nivel internacional, la URL para volver, en qué fecha lo accedí, más información. Me has traído hasta un resumen sobre qué va este artículo y luego tenemos el texto aquí. Si pincho sobre el texto un par de veces, fijaros qué maravilla. Aquí tengo un lector de PDFs, pero un lector de PDFs donde puedo anotar, subrayar, puedo hacer todo tipo de cosas y me las va a dejar. Si me sitúo sobre cualquiera de la información que están aquí, me sale toda la información de lo que es la cita. Voy para adelante, me sitúo sobre cualquiera de las citas y me sale, ¿veis aquí? ¡Qué maravilla! Toda la información de lo que es cada una de las citas. Entonces aquí me viene de Reyes Gómez, pues me vienen más artículos de Reyes Gómez. Aquí que habla de Durán Gudiol, ¿lo veis? Durán Gudiol, pues si me sitúo sobre Durán Gudiol, me dice cuál es este libro, etcétera. Entonces, fijaros qué maravilla. Y luego que quiero subrayar algo o anotar algo, le doy aquí, le digo que lo que quiero hacer en este caso es simplemente subrayar, lo pongo en amarillo y ahora, ¡pum!, me lo va a subrayar en amarillo. Tarda un poquito, por lo que veo, pero bueno, no os preocupéis. Ya sabéis que si algo puede tardar o puede dejarme un poquito mal, saldrá. O sea que ya son muchos años dando talleres y tal. Pues sí, sí que tarda, sí. Pero bueno, podríamos añadir texto, anotaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo importante de esto? Mirad, lo importante es que si yo vuelvo a la carpeta y estoy, que ya tengo, fijaros la de documentos que he metido, un montón. Y yo ya, es que ya ni me acuerdo de qué van los documentos, ni de qué iban y tal. Y yo decía, madre mía, había un documento que era de un tal Pacios y tal, pero ¿cómo lo busco y cuándo lo descargué y tal? Cojo, pincho aquí y pongo Pacios y me salen todos los documentos de Pacios. Y si doy el documento, pom, pom, llego. Pero esto me busca por cualquier palabra del texto del documento, me busca también por las anotaciones mías y todo lo que he creado. Entonces tengo siempre todo perfectamente organizado, perfectamente recuperable, perfectamente buscable. Y todo simplemente con arrastrar. Fijaros qué diferencia de cómo lo tendría antes, por muy organizados que fuerais, que a lo mejor lo teníais en algunas carpetitas que luego os volvéis locos para ver en qué carpeta era cuando tenéis 7 asignaturas y habéis creado, pues eso, 7 carpetas en 4 años, en no sé qué. Pues aquí podéis tener directamente primer grado, segundo grado, tercer grado y las asignaturas, todo eso. ¿Cómo podéis localizar información según vais navegando? Imaginaros que estáis aquí en cualquier página web, en YouTube, en lo que sea, yo estoy viendo esta información. Bien, simplemente como he sido muy empollón y he seguido las recomendaciones del curso aquí, pues directamente yo tengo aquí el plugin de Zotero y veis que aquí pone Save to Zotero. Pues esto que me va a hacer, en vez de ni siquiera descargar y luego, porque además hay cosas que no se pueden descargar, le digo que quiero esto salvar a Zotero, me dice que en dónde lo quiero meter, en cuáles de las carpetas, le voy a decir que en esta, y le voy a decir que lo haga. Y una vez que le he dicho esto, pues esta carpeta, fijaros, me la ha metido aquí y ojo, mirad la información que ha extraído totalmente. Me dice el título, el autor de este artículo del País, que se ha publicado en el País, la fecha de publicación es este día, la URL por si quiere volver, que accedí el día 11 del tal, me hace un pequeño resumen automáticamente de esto, pero una cosa muy importante, si esto fuera una página web o lo que fuera, me hace una captura en PDF, esto es una captura en PDF de lo que era esa página. Entonces esto es una auténtica maravilla porque fuera una página web o lo que sea, si mañana esa
cada página cambia, desaparece o lo que sea, yo me la he traído en PDF y lo tengo automáticamente en mi gestor bibliográfico. Bien, bueno, pues visto esto, vamos a finalizar ya y pasamos a ver, pues son los últimos 5 minutos, un ejemplo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, volvemos a la presentación. Recomendaciones para la presentación oral, que estéis tranquilos. Y que es tan fácil decir que esté uno tranquilo cuando tienes que presentar tu TFG, pero bueno, ¿cómo se está tranquilo? Pues habiendo ensayado. ¿Cómo no se está tranquilo si no habéis ensayado? Pero si tú en tu casa coges y ensayas varias veces, si aquí en las salas de trabajo en grupo coges y ensayas varias veces, jolines, los errores que cometes, te aseguro que van a ser muchísimo menores. Lo primero que tenéis que controlar es el tiempo, porque lo que suele ocurrir es que cuando vais por el punto 3 de 8 que queréis o la presentación 3 de 8 que tenéis que poner, de repente os dicen, le quedan 5 minutos. Te entra entonces los 7 males y ya no das pie con bola. Pues lo que es el tiempo, eso se ensaya en casa y se adapta lo que vas a decir al tiempo del cual dispones. Y luego hablar con propiedad, la modulación del tono de voz es muy importante y eso también se aprende. Y luego, lo último, el truco de la botella de agua. ¿Habéis visto que la gente tenemos botellitas de agua? Vale, la botellita de agua está muy bien porque es que se tiene mucha sed. Se tiene mucha sed, todos los oradores tienen mucha sed. Bueno, también, y te da carraspera, también. Pero ¿qué es lo más importante y cómo lo pasa peor una persona que con sed o con carraspera? Cuando se queda uno en blanco. Cuando se queda uno en blanco, nota que se pierde, es que lo pasas fatal. ¿Y qué haces delante de un público si te has quedado de repente en blanco? Pues lo que haces es que como tienes una botellita de agua, paras un momentito, coges, abres, te sirves, la gente está viendo lo que estás sirviendo, no pasa nada, tú bebes tranquilamente, estás reflexionando, estás poniendo tu mente centrada de nuevo y cuando terminas, disculpen, y sigues. Eso es esencial y es un truco básico de oratoria. Pues ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver ya para finalizar lo que hemos visto. Aquí tenemos un TFG, pero claro, este TFG que estaba muy bien, de repente lo tengo que entregar pasado mañana y mira todo lo que me han dicho. La imagen, no, esto no está numerado, lo otro no está numerado. Aquí, fíjate que bien, aquí tengo la letra Aroni, tengo la letra Arial, tengo la Times New Roman, un desastre. Pues control E, con control más E he marcado absolutamente todo y ahora lo voy a poner todo sosísimo. La voy a coger la Times New Roman, todo con Times New Roman. Y todas las negritas han desaparecido. Control E y lo que he elegido. Luego vamos a numerar. Le damos a insertar la pestaña de aquí de insertar. Y dentro de la pestaña insertar, lo que le vamos a decir que tenemos aquí es la numeración. Vamos a ver. Número de página. Y el número de página decimos que al final de la página, que es como se suele decir, y en final de la página lo vamos a poner aquí a un ladito. Y aquí tenemos ya todas las páginas numeradas. Lo que son las imágenes, la primera es la figura 1, la segunda, figura 2, figura 3, figura 4. Vamos metiéndolo, vamos avanzando bien. Y ahora la parte más importante. Ya he terminado, esto lo tenéis que hacer cuando hayáis terminado vuestro TFG. Cuando lo habéis terminado, ahora vamos a generar el índice, no antes, cuando hayáis terminado. Hemos terminado. Entonces, ¿cómo se genera automáticamente el índice? Mirad, lo primero, nos vamos a meter aquí. Y este es el primer apartado de mi trabajo. Lo marco y una vez que lo marco, en la pestaña de inicio, en el centro, hay una cosa que debe ser muy importante, pero que nunca he utilizado. ¿Qué es esto de aquí? Y esto de aquí aparece una cosa que es título 1, título 2, etc. Esto es muy mala traducción. Lo han traducido por título 1 y es una barbaridad, pero esto es lo que sirve para hacer los índices. Y los índices ellos los ven desde un punto de vista lógico. Esto es, título 1 es que es dentro de un índice un apartado de la categoría principal. Título 2 es un subapartados, son subapartados de lo que serían títulos 1.
Título 3 serían subapartados de un apartado. Bien, así. Entonces, marcamos aquí y le damos a título 1. Esto de aquí es el primer subapartado. Lo marcamos y en vez de título 1 le damos a título 2. Mirad, como vamos a crear un subapartado de título 2, automáticamente va a aparecer aquí título 3, porque podría tener subapartados a su vez, ¿verdad? Le damos título 2 y ha aparecido título 3. Vamos para adelante. Esto es el segundo apartado del título 1. Le damos, lo marcamos, damos aquí título 2. Este es ya el segundo apartado de mi trabajo. Entonces, como es el segundo apartado, es de la categoría de apartado principal. Esto es de categoría 1. Le damos aquí. Esto es el primer subapartado de este segundo apartado mío y le damos a título 2. Y este es un segundo apartado. Seguimos avanzando y este sería el tercer apartado. Como es el tercer apartado gordo, sin subapartados, de nuevo, categoría 1, título 1. Bien, lo hemos hecho esto con todo mi trabajo y ahora vamos a poner el índice, vamos a meter el índice. Entonces, cogemos y fijaros qué simple. Le damos a lo que sería referencias, apuntaron la pestaña referencias y dentro de la ventana de referencias hay una opción, la primera que es muy importante, que es tabla de contenido. Damos tabla de contenido, pulsamos y ¡olala! Ya tenemos aquí todo con la numeración correcta. Esto lógicamente se puede poner con números, con no sé qué, no sé cuánto, etc. Bueno, pues muy fácil. Aquí ya tenéis cómo se hace eso. Bien, si hacemos cambios posteriores, ¿cómo actualizamos esta tabla? Porque veréis que hacéis cambios o habéis introducido texto y ha cambiado las páginas, etc. Y decís, ¡ay, pero aquí no ha cambiado! Nada. Pulsáis dentro y hay una opción que es actualizar la tabla. Le dais a actualizar la tabla, le dais a actualizar toda la tabla, ¡pum! Y ya ha actualizado la tabla. ¿Vale? Bueno, visto esto, vamos a ver ahora cómo citar. Entonces, estamos aquí en una página. Entonces, vamos a citar. Entonces, estoy escribiendo y digo yo, según Reyes, y voy a poner aquí la cita de Reyes. Y digo, según Reyes, y ay madre, ¿cuál era el artículo de Reyes? Pues como yo he montado el plugin de Zotero, vemos que dentro de las pestañas hay una que se llama Zotero. ¿La ves? Le doy a Zotero y la primera opción, que es la más usada, es añadir una cita. Le doy añadir una cita, me dice que en qué estilo de citas quiero citar y yo aquí elijo si es de la APA, si es de Chicago, si es de IECubo, sea de lo que sea. Entonces le voy a decir que el estilo de la APA, en primer lugar. Ahora le doy añadir cita y empiezo a buscar dentro de mis citas. Como era de Reyes, escribo de Reyes, me salen todos los documentos de Reyes, pulso uno y una vez que lo pulso, le doy aquí y automáticamente, ¿veis lo que me ha hecho? Me ha metido la cita en el estilo de la APA. O como dice Pacios, vamos a meter otra cita, le damos añadir cita, busco dentro de las citas de Pacios la que me interesa, la marco, le doy aquí, automáticamente él me lo pone como debe ser, o también lo dice Dávila, añadir cita, busco Dávila, aquí está, pulso, le doy aquí a la flechita y me lo pone. Y así a lo largo de todo el trabajo. ¿Qué tengo que poner en la bibliografía? Pues imaginaos que estoy ya al final del trabajo y pongo bibliografía. ¿Y cómo inserto la bibliografía? Doy a Zotero y la segunda opción es añadir bibliografía. Le doy a añadir bibliografía y voilà, me mete automáticamente toda la bibliografía.
Bien, pues esto es lo que os quería comentar. Ya he finalizado, son la 1 y le voy a pasar a Benjamín y, y Borja. José, ha ido Sí, unas preguntillas, perdona. sí, lo que pasa es que creo que las preguntas casi las voy a finalizar después de la intervención de Benjamín. Vale, Casi, sí, pues lo digo para no cortar. Muchas gracias, Esther, pero vale, de acuerdo, para no cortar a Benjamín, lo hacemos así Vale, de y luego acuerdo. ya sigo. Pues muchas gracias por vuestra atención y os dejo con Benjamín. vale, ¿se me oye ahora? Sí, Perfecto. perfectamente. Mira, voy a compartir la pantalla, a ver si se me ve la Sí, pantalla. voy a dejar yo de compartir la mía. Un momentito, Benjamín. Espera, porque, A uy, ver, no sé exactamente qué se ve. sí, Espera, un momentito. Ya he dejado de compartir. Vale. a ver, si me podéis confirmar que se ve en mi pantalla algunas recomendaciones antes de empezar. Se ve perfectamente. Vale, si mueve, se ve que se mueve, Sí. ¿no? Se ve que se mueve. Perfecto, pues voy a empezar para no retrasar más el asunto. Entonces, muchas gracias por la invitación, como cada año. Bueno, voy a poner la webcam, ¿vale? Bueno, no sé si se me ve. Hola, buenos días a todo el mundo. Entonces, yo me presento, soy Benjamín Iborra, soy catedrático aquí en esta facultad. Soy profesor del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada. En particular, soy especialista en matemática aplicada. También soy miembro del Instituto de Matemática Interdisciplinar y os voy a dar una visión personal un poco de cómo es la interacción entre profesor y alumno durante un TFG. Entonces, esta visión, insisto, es mi visión y está basado en años de trabajos y en años de cotutelas de alumno de TFG, un poco las recomendaciones que yo daría a un alumno que va a empezar un TFG. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo habéis visto, tengo un pequeño acento, soy francés, entonces me vais a perdonar si hago algunos errores de gramática, pero bueno, espero que no sea muy grave. Entonces, me voy a centrar en esos aspectos. ¿Cuál es el enfoque del TFG? ¿Cuál sería mi recomendación para la organización del trabajo, la organización personal? ¿Cómo se desarrollaría el TFG en relación con el profesor? Y voy a insistir en algunos puntos que ya os han hablado, pero la memoria y las presentaciones, un poco algunos aspectos que generalmente los alumnos tienen algunas dificultades. Y vamos a acabar con algunas anotaciones finales. Pues empezamos por el enfoque principal del TFG. ¿Qué es un TFG? Es una ilustración de cómo vais a aplicar algunos de los temas que habéis estudiado durante la carrera a un problema puntual y concreto que os va a ser propuesto por un profesor, ¿de acuerdo? No vais a aplicar todos los conocimientos, solamente una parte, para un poco demostrar que ya habéis superado la fase de estudiante y que ya estáis listo para un poco entender lo que habéis asimilado y aplicarlo a una temática real. Puede tratarse de un problema abstracto o aplicado, es importante. A veces no solamente los TFG se centran en problemas que sean completamente teóricos, hay algunos TFG que puede ser aplicación de lo que habéis visto como ecuaciones diferenciales a otras áreas científicas como la epidemiología, baterías o problemas de interés para la industria. Entonces, hay un concepto importante, es que es una iniciación a la investigación, es decir, va a ser casi vuestro primer contacto personal con la investigación. Es otra etapa en vuestra vida de científico. Vais a aprender a buscar y estudiar la bibliografía, es decir, entender lo que estáis leyendo de un trabajo de otro científico. También vais a tener que hacer algunas elecciones. Por ejemplo, aquí he puesto elección de métodos adecuados para resolver un problema. Entonces, va a ser un primer paso. Pero hacer una iniciación no se suele tratar de un problema abierto, sino que en general os van a dar un problema que ya está estudiado con resultados que son conocidos y robustos. Porque claro, no os va a hacer, perdón, lo siento, estoy en una reunión. No puedo, es presentado. Vale, vale. Perdón, chicos, es que tenía un compañero que ha pasado en mi despacho. Perdona, ¿dónde estaba?
es una iniciación, entonces es un problema que está abierto. Entonces, es importante, ¿eh? No se pretende crear un conocimiento nuevo. Es decir, no se espera de vosotros demostrar un nuevo teorema, no, pero sino un teorema conocido, fundamental para las matemáticas. Por ejemplo, entender cuál es el proceso para demostrarlo, por ejemplo. ¿Vale? Pero lo que se pretende es que empezáis a desarrollar autonomía y proactividad. Es que podéis proponer algunas ideas y a nivel del trabajo que mostráis algún interés personal, que vais avanzando por vuestra cuenta. La autonomía es importante y se va a valorar por parte de vuestro tutor. Entonces, una vez dicho esto, vamos a centrarnos en la organización personal, porque es importante tener un buen ritmo de trabajo, una buena higiene un buen higiene de trabajo personal. Entonces, os recomendaría mantener lo que se llama un ritmo de trabajo constante, es decir, no se empieza el TFG los últimos meses, ¿vale? Hay que empezar desde el inicio, empezar el trabajo en cuanto antes, y hay que dedicarle un tiempo de manera regular. Cada semana le dedicáis un par de horas, pero no lo dejáis apartado diciendo, uy, estoy liado con tal y tal asignatura y entonces el TFG lo voy a estudiar cuando yo tendré aprobado todo o tendré estudiado todo. No, porque si no, directamente el TFG vais a estar agobiado y lo vais a hacer rápido y mal. Entonces, no hay que acumular retraso y dejarlo para el final. También los tutores somos profesores. Tenemos una vida profesional muy llena y entonces tenemos pocos tiempos. Os dedicamos el tiempo necesario, pero tenéis que mostrar interés en este TFG. Tenéis que tener la iniciativa en contactar los tutores. Es decir, no es el tutor que os tiene que escribir para decir, oye, no, hace un mes que no nos hemos visto y queremos saber cómo va tu TFG. No, tenéis vosotros que decir al tutor, oye, estoy bloqueado o quiero enseñarte los últimos avances, por favor, me gustaría tener una reunión. Entonces, eso es importante. Y también es importante mantener reuniones regulares con los tutores para revisar el correcto avance del trabajo. Es decir, no basta con una reunión al principio y al final. Tiene que haber una reunión cada cierto tiempo para ver que los avances sean adecuados, porque si no podemos llegar hasta un cierto punto que ha ocurrido que un estudiante presenta un trabajo que según él es casi final y hay muchas partes que rehacer. En este caso hay que ser moldeable y entender que hay una adaptación del horario de la vida laboral entre el estudiante y el profesor. Es decir, el profesor, por ejemplo, sé que algunos de vosotros ya empezáis a trabajar, hemos tenido esos casos, y entonces estáis disponibles a partir de las 7 de la noche. Entonces, tenéis que entender que los profesores también tienen su vida personal, entonces tenéis que encontrar perdón, para encontrar un horario para mantener las reuniones. ¿Vale? Y evitar, eso es fundamental. Será una recomendación, nunca me ha pasado personalmente, pero sé que lo ha pasado a algunos compañeros. Evitar presentar un trabajo sin el conocimiento del tutor. Si el tutor os dice, yo creo que el trabajo no es lo suficiente para ser defendido, respetar esta decisión y intentar no forzar la defensa, ¿de acuerdo? Entonces, intentar trabajar más e ir a la próxima convocatoria. También a nivel de convocatoria es mejor darse tiempo si estáis agobiado, ir a la siguiente convocatoria que presentar un TFG que va a estar mal hecho y que os va a dejar un mal sabor de boca en la boca al ser el último contacto que vais a tener con la universidad. Si no vais al máster, por supuesto. Luego, sobre el desarrollo del TFG. Hay dos palabras claves: entender y dominar lo que vais a estudiar. Es decir, luego vamos a hablar un poco de ella, pero muchas veces como tribunales, ahí hablo como miembro del tribunal, nos damos cuenta que un TFG está bien redactado, pero no ha sido redactado por el alumno, ha sido redactado mediante demasiado el uso de IA y frases muy profundas que al final el estudiante no domina y el tribunal pilla al alumno y esto pasa un mal momento. Entonces, hay que entender, darse el tiempo para entender. Es mejor hacer menos en el TFG, pero lo que habéis estudiado, dominarlo. Entender
que lo habéis hecho. Esto es ciencia. La ciencia es entender lo que presentamos. No hay que ir deprisa para generar mucho contenido sin fondo. Esto es fundamental. También, ¿quién dice entender y dominar? Dice rigor. Somos científicos, somos Sí, porque el matemáticos. año pasado tuve Ay, bastante frustración con muchos perdona, hay alguien que Sí, tiene pero el es que el año pasado micrófono abierto. A ver, ¿quién va a ser? Vale, gracias. Entonces, ¿qué he dicho? El rigor. Y entonces hay que verificar cada cosa que estáis presentando. Es que es una cosa que os falta. Por pereza o por falta de iniciativa, no verificáis los cálculos, las hipótesis de los resultados aplicados. Y el tribunal a veces se da cuenta y os pregunta, oye, aquí hay un error. Y os quedáis en blanco porque efectivamente hay un error y porque el rigor no ha sido aplicado. A veces también como tutores es que nos encontramos con trabajos de 50 páginas y es difícil de detectar cualquier error. Entonces, es también parte a la vez del tutor, pero también parte del alumno de que haya un rigor en lo que está presentado. Y os recomendaría, durante el proceso de entender y dominar los conceptos, anotar en un documento no final, un borrador, cada avance importante, porque se van olvidando. Me encuentro con alumnos que al final del TFG no se acuerdan lo que han hecho al principio, le quedan moroso. En el momento de redactar estas ideas, tienen que volver atrás y perder mucho tiempo. Entonces, cada detalle técnico, cada paso seguido, cada comentarios, pues se anota en un fichero borrado. También los códigos. Si vais a hacer un TFM numérico y vais a usar códigos, comentar los códigos. Hoy en día los códigos, escúchame bien, en general se os va a pedir que los subís en un repositorio libre para que cualquier otro que lea vuestro TFG pueda tener acceso a esos códigos. Pero es un código de un trabajo científico, está hecho para la comunidad científica, por lo que hay que dar los detalles. ¿Por qué hemos hecho esto en los códigos? ¿A qué corresponde cada paso del código? Es importante comentar los códigos, explicar al que va a seguir detrás de vosotros por qué habéis hecho esto. Como científico, yo lo hago, es decir, los códigos, le dedico un tiempo para poner comentarios, para si hay otro científico que llega detrás de mí. Por ejemplo, vosotros podréis ser otro alumno de TFG que va a usar vuestro TFG para seguir al año siguiente, ayudarle y en entender lo que ha hecho con códigos limpios y bien documentados. Bien, sobre la memoria ya antes os han hablado sobre ello, pero os voy a volver a insistir en algunos puntos. El lenguaje es el lenguaje científico, no es el lenguaje informal, ¿vale? Evitar las formulaciones que diríais al oral, ¿vale? En la calle, ¿no? Entonces hay que implicar un lenguaje científico con frases concisas, claras y rigurosas. Es mejor poner frases cortas. A mí, en fin, a ningún miembro del tribunal o tutor nos gustan las frases que ocupan un párrafo, ¿vale? Hay que evitar esas frases largas con estilos que dificultan la lectura. Es mejor una frase clara y corta. Hay que usar notaciones científicas, hay que enumerar las ecuaciones, hay que enumerar las figuras, las tablas, referenciar estas en el texto. Si se pone una tabla de resultado, hay que poner una frase en la tabla tal, vamos a estudiar bla, 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 y vamos a interpretar bla, 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 bla. Todo lo que se representa como ecuación, figuras y tablas, como figuras y tablas, se tiene que referenciar en el texto. Y bueno, ya lo sabéis, pero se recomienda el uso de látex. Podéis ser a través de Overleaf o instalar el látex en vuestro ordenador. Esto no hay problema, pero sí, vais a pasar, yo creo, todos el látex, ¿vale? Hay que hacer referencia al material empleado. Esto para evitar el plagio. Es decir, si se aplica un método, una fórmula, un algoritmo, pues hay que citar el trabajo científico. Muchos TFG y TFM, lo hablo ya luego si vais al máster, una falta muy común de muchos estudiantes es que se pone muy poca bibliografía. Y de hecho no se cita la bibliografía dentro del texto. Entonces, yo insisto a mis alumnos que cada cosa que se afirma y que se ha sacado de la literatura se tiene que citar. E incluso varias veces, se puede citar varias veces el mismo libro o artículo, porque sí se usan varios conceptos, pero hay que decir, esto se ha sacado de esto. Entonces, citar en el cuerpo del texto todas las fuentes originales de los resultados. En la bibliografía también. Si no se cita en el texto, no se pone la bibliografía, en fin, no se pone el artículo, porque hemos visto a veces TFG en cual hay una bibliografía de 2 páginas y apenas se cita uno o dos artículos en el cuerpo. Y esto queda mal,
¿vale? Entonces, en un documento científico solamente se pone la bibliografía que se ha citado en el texto. Hay que respetar los límites del documento y si el TFG es muy largo porque el tema os ha apasionado y os habéis pasado, algún material que no es esencial lo podéis pasar en algún anexo que no cuenta dentro del cuerpo principal. Pero en general, incluso con anexo, os recomendaría respetar el límite. Y también el código ya hoy en día no va dentro del cuerpo. Es decir, si ya tenéis un código de optimización, lo que sea, no, lo ponéis en un repositorio y decís, los códigos se pueden encontrar en tal repositorio como GitHub, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego los códigos, eso es lo que he dicho, van en el anexo y más bien en el repositorio. Y los pseudocódigos pueden ir dentro del texto. Es decir, a veces existen la nomenclatura de pseudocódigos que no es el código completo, pero solamente las ideas y viene bien el cuerpo principal. Eso lo podéis hacer. Pero un código MATLAB o Python o R, lo que sea, no va dentro del cuerpo. ¿Qué es el código completo? El código completo, por ejemplo, es, imagínate un método del descenso y calculas el gradiente. Entonces, for i que va de 1 hasta el número de variable, hago f de x más epsilon menos f de x partido por epsilon es igual a bla 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 bla. Esto no se pone, pero el pseudocódigo sería poner. Aplicamos un método del steepest descent, el método del gradiente. Esto quedaría una línea y no vendría todo el for, todas las técnicas, ¿de acuerdo? Pero esto normalmente con el tutor se puede responder, ¿vale? Vale, código de programación. Cuando digo código, hablo de programación, ¿de acuerdo? No os puedo leer todos, me aparecen algunos comentarios, pero luego al final habrá un turno de preguntas, no os preocupéis. Entonces, sobre la memoria, bueno, os han dicho evitar el plagio. Esto, mira, me ha ocurrido este año como tribunal que he detectado un plagio, un autoplagio. Un autoplagio ha sido un alumno que ha presentado su TFG en dos titulaciones distintas, que no se puede hacer. Si hacéis una doble titulación, cada titulación es su TFG en física y matemática, pues un TFG en física y un TFG en matemática. Entonces, y ha presentado exactamente clavado el mismo TFG. Bueno, entonces uno de los dos ha sido anulado, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con esto. No hay que copiar también de otros compañeros trozos de texto entero o de un artículo, no se copia-pega, se reformula con vuestra interpretación, con vuestras palabras, porque esto se entiende. Es decir, no sirve de nada copiar un párrafo entero de un artículo, porque con esto no demostráis que lo habéis entendido. Si reformuláis con vuestras palabras, con vuestras ideas, sí que ahí vais a demostrar al tribunal, el tutor, que habéis entendido. Evitar el uso excesivo de herramientas de generación de texto automatizado mediante IA. El GPT, ¿cómo se llama? El Gemini, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en una generación, estamos en un cambio casi filosófico de la universidad con esto. Ya está anclado en la sociedad, ya sé que todos los usamos mucho, pero para un TFG se tendría que limitar. Por ejemplo, si revisar la ortografía os puede ayudar, vale, bien, pero no generar conceptos, no generar ideas, porque se va a notar. Se va a notar que no habéis generado este contenido porque está demasiado bien escrito y además cuando se pregunta al alumno no sabe responder luego. Y esto queda en una muy mala nota al final para el TFG. Entonces, yo lo hablo como tribunal. Entonces, hacer el esfuerzo es un esfuerzo personal de vosotros redactar el documento con vuestras palabras. Luego, no queda perfecto, no pasa nada porque va a ser vuestro trabajo. Si no lo hacéis ahora, más adelante, no vais a hacer este esfuerzo. Es el momento de aprovechar vuestro cerebro y vuestra capacidad de comunicación. Luego, a nivel de la memoria, hay que tener la estructura que se os ha dicho. Un abstracto que permite en poca palabra, un párrafo, entender el trabajo realizado. Es la primera cosa. En un artículo científico, esto os hablo como autor, editor de revista, la primera cosa que se lee de un artículo es el título, el abstract y la conclusión. Porque con esto se sabe si el trabajo es interesante. El abstract es básicamente la idea principal. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es interesante lo que vamos a estudiar? Y a veces unos resultados relevantes, ¿vale? Entonces, el abstract, en pocas palabras, entender
el trabajo realizado. Una introducción que es motivar el problema con más detalle. Entonces, la introducción muchas veces, no sé por qué, la pasáis muy rápido. En media página o una página habéis hecho una introducción. Cuando hay que dedicar en un texto científico un poco más de tiempo en la introducción. Es lo que os va a motivar, lo que va a dar la gana al lector de seguir con el trabajo científico. Si la introducción es mala, en general los científicos pues decimos, "Bueno, este trabajo no pasó, es demasiado, no tiene fondo". La introducción es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es interesante? ¿Cuál es el estado del arte? Esto es importante. ¿De dónde viene? Es que no viene solamente de nosotros, viene de todo el histórico. ¿De dónde viene la historia de este problema? Y explicar los pasos que se van a seguir. Por supuesto, no se va a detallar todo, pero se va a decir, vamos a introducir tal problema que vamos a estudiar mediante el método matemático, bla, 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 bla. Bien. Luego vienen las secciones principales con resultados enlazados. Cuando pongo enlazados, es que la lectura tiene que ser fluida. Es que a veces es sección 2 teoría de no sé qué. Sección 3 aplicación. Y no hay una conexión. Es muy difícil leer. O a veces la sección teórica es una colección de teorema, con demostraciones, pero no se entiende, no hay un hilo conductor. Se tiene que haber frases que dicen, una vez presentado este teorema, presentamos un corolario que es interesante, porque bla, 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 bla. Entonces, tiene que haber una lectura fluida. Cuando releéis el TFG, os vais a dar cuenta de esto. Muchas veces sé que muchos alumnos no releen por pereza enteramente el TFG una vez redactado, pero si lo leéis de verdad, pues os vais a dar cuenta si hay fluidez en la lectura. Es como un buen libro. Un buen libro no puede ser que sea un párrafo y otro desconectado. Tiene que haber un hilo, ¿cómo se dice en castellano? Una historia fluida. Pues lo mismo en vuestro TFG. Y una conclusión resumida, resumiendo los objetivos alcanzados. Es decir, la conclusión es, hemos estudiado este problema y hemos visto estos resultados. He visto TFG sin conclusión, no puede ser. Hay siempre, es necesaria una conclusión, porque es como, no sé, una comida sin postre, algo así, falta algo al final, algo de dulce, es lo que recompila vuestros resultados. De hecho, vuelvo a lo que he dicho y es cierto, es una regla que muchos científicos aplican. Un trabajo científico se lee el abstract y la conclusión, porque con esto sabemos cuál es el problema y qué se ha obtenido. Y luego se lee el cuerpo principal. Entonces, fundamental aprender a hacer conclusión, a sintetizar. Una conclusión puede ser una página 2. No mucho, ¿eh? No tiene sentido tener una conclusión de 5 páginas, pero una o 2 páginas y que sintetizan los resultados. Bien, a la presentación. Yo lo hablo porque he sido en mucho tribunal. Respetar el tiempo. La regla del menos es más. No hay que contar todo. En la presentación, si el TFG es muy largo, sobre todo, no hay que contar todo. No se puede, no vais a tener tiempo, tenéis 15 minutos, no vais a tener tiempo de presentar todo. Tenéis que elegir los resultados claves, tenéis que poneros en la piel del tribunal. El tribunal no es experto en el tema estudiado, es decir, es un profesor de matemática, pero igual no sabe del tema que habéis estudiado porque es muy preciso. Entonces, le tenéis que contar de forma amena, de forma divulgativa, un poco el problema y los resultados obtenidos. Y vais a elegir los resultados más representativos para que sigan el hilo y no se pierdan. Evitar las transparencias sobrecargadas. Hay que ser conciso con frases cortas. Las transparencias no es una memoria. No se utiliza frase compleja con verbo, complemento. Podéis utilizar el lenguaje sintético. Entonces, con transparencia, es mejor tener poco texto y luego completáis vosotros con vuestra voz. Hablar de forma pausada y con un ritmo adecuado. Eso es un error de muchos estudiantes, se ponen nerviosos y quieren contar mucho, va relacionado con el otro, entonces van hablando muy rápido. No, tenéis que hablar de forma pausa, lo podéis ensayar varias veces y ensayarlo varias veces para ver bien qué ideas queréis resaltar. Y muy importante, evitar leer directamente las diapositivas, ¿vale? Porque si no queda muy mal, queda que el alumno no se ha preparado bien la presentación. Una presentación no es leer la diapositiva. De hecho, aquí me estoy mirando a mí mismo, mis transparencias están aquí, veis que mi mirada, a veces sí que miro mi transparencia, pero luego me miro a mí mismo, ¿vale? Entonces, en el turno de preguntas, ahora una cosa.
Normalmente el TFG, bueno, habláis, normalmente el tribunal no os va a cortar las palabras. Si hay un error, se suele, no hablo, pero se suele decir al final, ¿vale? Una vez que habéis hablado 15 minutos, el tribunal va a haceros preguntas. La primera cosa, cortesía. Dejáis el tribunal acabar el miembro del tribunal acabar su pregunta, porque hemos visto alumnos que se ponen a la defensiva o nerviosos y entonces cortan la pregunta y esto da un mal efecto. Entonces, en general, en vuestra vida profesional, cuando vais a presentar algo en una empresa o otro científico o un jefe, pues no le vais a cortar la palabra. Es de educación que le dejáis acabar su pregunta completa y luego, de forma pausada, le vais a responder de forma honesta y clara. No hay que intentar, si no domináis la pregunta, hay que ser honesto. Esto no lo he entendido, lo podéis reformular o no lo sé, ¿vale? Y punto, dejarlo así. No intentar ir por un camino en cual domináis, porque luego es un terreno peligroso en cual os pueden pillar, ¿de acuerdo? Entonces, contestar al tribunal de forma educada, honesta y clara. Bien, anotaciones finales antes de las preguntas y luego os hago, o sea, veo si tenéis preguntas. Bueno, la primera cosa es un TFG, no es una asignatura en sí. Lo tenéis que disfrutar porque es la parte final. Es lo último que vais a tener del grado. Para muchos de vosotros es el último contacto con la universidad. Tiene que ser un contacto agradable. Entonces, tiene que tener un enfoque distinto a lo que se ha visto antes. Ahora sois el personaje principal. Vosotros vais a crear el material que vais a presentar. No es como antes, donde hay un profesor que os da un curso y que anotáis de la pizarra. No, se os da un artículo, pero vosotros vais a crear un informe largo. Entonces, es un momento que yo creo que de creación científica, de pensamiento científico muy agradable y muy distinto a lo que habéis visto normalmente durante la carrera. Permite tener otro punto de vista de la vida académica y científica. Vais a tener una relación más cercana con los tutores. En general, la relación va a ser amigable y vais a conocer los profesores de forma más personal. Entonces vais a poder interactuar más que en clase, porque en clase, cuando vamos a clase, hay a veces interacción, pero está limitada. Vamos de una clase a otra. En el TFG vais a venir a los despachos en general y entonces vamos a hablar durante media hora, una hora. Entonces ahí se va a crear un lazo científico y se va a una relación más profesional. Entonces va a ser un momento distinto. También la defensa es vuestro primer momento solemne para la mayoría, es decir, hay un acto de presentación que es público, podéis venir vuestros padres, vuestros amigos, en general se hace, entonces tiene que ser un momento un poco donde vais a lucir, entonces vais a ser el protagonista principal de la presentación, entonces disfrutar del momento, intentar pasarlo bien, es decir, no os pongáis nerviosos, imaginaros que sois actores de una película, pues vais a hablar para vuestro público, entonces no hay que ir con miedo a la presentación, es vuestro momento, disfrutarlo. Y también, insisto, vais a mostrar vuestra capacidad y vuestra creatividad. Eso es muy importante. La creatividad a partir de este momento es lo que nos anima a los científicos, es decir, la creatividad científica, el brainstorming, el momento de pensar, de aportar ideas. Y esto lo encuentro muy bonito. Entonces, en general, los TFG, que el alumno puede ser de varios ámbitos, matemática e informática, alumnos que les gusta más la teoría, otros momentos más, de problemas más aplicados, pero al final de lo que he visto, le gusta, ¿vale? Son temas, es otro rollo, otro ámbito que las clases tradicionales. Bien, una vez dicho esto, no sé si hay preguntas, había visto un montón de mensajes que no me ha dado tiempo de leer, entonces, bueno, estoy disponible para preguntas. No sé cómo vamos de tiempo, José Antonio. Es que tenía el micro quitado. Vamos bien Sí, de sí. tiempo, sí, sí. Vale, si alguien tiene Y una son la pregunta, 1:30, vamos muy bien. espera, voy a ver en el chat. Hay varios que han Sí, levantado la mano, entonces. ahora mismo ha preguntado una estudiante, se preocupaba mucho cómo reaccionar si se queda en blanco o no sabe la pregunta del tribunal. No, no, hay que ser honesto. Mira, en tribunal, si te quedas en blanco, no, mejor decir, bueno, lo siento, puedes decir, me encuentro nervioso, ahora mismo no puedo pensar, no sé qué contestar y prefiero no contestar a esta pregunta porque la y se queda así. En vez,
O luego, si luego, más adelante, una vez que bajan los nervios, viene la idea de la pregunta, pues se responde. Si no, honestidad. Si no se entiende la pregunta, se puede hacer repetirlo, se puede decir, oye, podría reformular la pregunta porque no la he entendido bien, se puede hacer, pero si está en blanco porque no se domina la pregunta, porque no se sabe cómo contestar, mejor decir, no, no lo sé. Vale, sigamos. Hay una alumna, veo que hay manos levantadas, Marta Acosta Flores. A ver, no sé si hay más manos levantadas. Yo creo que, dime. ¿Puedo hacerlo así al oral? Sí, 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 sí. Sí, sí, yo le quería preguntar sobre cuando ha dicho que el TFG, el objetivo es no generar un nuevo conocimiento como puede ser a lo mejor la investigación ya de científica de doctorado y eso, sino que hay que aplicar algo que hemos estudiado sobre o sea, sobre una problemática. Le quería preguntar si, o sea, la diferencia con el TFM, que cuál sería el objetivo en el TFM. Si Ah, es claro, un- es que date cuenta que TFG es la primera, normalmente, esto es recomendación general, es decir, esto es lo que os vais a encontrar en general. Podría ser que haya una problemática nueva y fácil de estudiar y lo estudiáis, generar conocimiento nuevo, pero en general no, porque sois todavía científicamente jóvenes, os tenéis que formar al pensamiento científico y esto es el primer contacto. Por esto el TFG, el primer contacto, se estudia, por ejemplo, un artículo ya publicado con las demostraciones ya hechas, o a veces falta un pequeño detalle y se puede añadir este pequeño detalle, pero se estudia algo que el tutor sabe que él domina y sabe la respuesta, porque imaginaros si os damos un TFG abierto, de un problema abierto, y ni el tutor tiene idea de cómo resolverlo, es decir, que no hay una solución. Entonces, esto podría generar un problema de un TFG insoluble en el tiempo de su realización. TFM básicamente es la misma idea. Muy raramente los TFM son problemas con, por ejemplo, teoremas completamente nuevos. Puede ser, porque el TFM ya es un nivel más avanzado, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí TFM de ingeniería matemática, de investigación matemática, y ha ocurrido que algunos TFM haya llevado a la publicación de algún artículo científico. Esto sí, personalmente me ocurrió una vez, no mucho, pero una vez me ocurrió. Pero en general el TFM también la idea es más profundo que el TFG porque ya el tema del máster ya es más preciso, por ejemplo, ingeniería matemáticas, métodos numéricos, machine learning, cosas así. Entonces se va a enfocar en una temática más concretas y como se ha visto más herramientas se puede ir más lejos. Pero el TFM también es un poco la idea del TFG, pero un poco más profundo. En general, no se va a crear un nuevo conocimiento. o sea, o sea, es igual. Es una problemática, así como un trabajo más profundo, pero siguiendo como el nivel de lo que has estudiado en máster, claro. Eso Que es. más. Por ejemplo, lo que puede ocurrir en un TFM, porque aquí tenemos másteres con colaboración con empresas, entonces es que una empresa propone un problema y entonces se aplica, por ejemplo, métodos de Machine Learning, pero métodos de Machine Learning no nuevos, métodos de Machine Learning para resolver un problema de clasificación. Nos ha ocurrido, por ejemplo, datos de personas con alguna enfermedad y habría que clasificar si nuevos pacientes podrían tener un riesgo o no de desarrollar esta enfermedad. Entonces trabajamos con datos de empresas, pero la clasificación, los métodos de Random Forest o de Super Vector Machine, etcétera, etcétera, no eran nuevos, ¿vale? Pero eso sí, se había visto durante el máster y no durante la carrera por falta de tiempo. Entonces, en el máster se aplica herramientas muy avanzadas, muy punteras. Lo que pasa es que en el TFM en general no se aplica una metodología completamente nueva, se aplica lo que se ha visto en el TFM. Los trabajos de trabajo fin de, justamente es trabajo para aplicar lo que hayas visto en grado o máster. Vale, sí, muchas gracias. Sí. Y nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más Pues preguntas. sí,
parece que no hay preguntas de momento. Pues Benjamín, pues muchas gracias por tu presencia, como es habitual, y no sabes cómo te agradezco, ha estado fenomenal y creo que ha sido muy útil para los estudiantes. Pues muchas gracias por la invitación de cada año. Y bueno, os deseo a todos un buen TFG cuando lo vayáis a hacer y buena continuación en el grado. Nos veremos por la facultad. Hasta luego.